Tengo 56 años y jamás había celebrado un cumpleaños como el que merecía. Me llamo Beatriz Herrero y durante 5 décadas y media he sido testigo silenciosa de la injusticia más cruel que puede existir dentro de una familia, el favoritismo descarado. No hablo de pequeñas preferencias o caprichos ocasionales. Hablo de una diferencia tan abismal, tan dolorosa, que me ha marcado desde niña. Mi hermano Alfonso nació cuando yo tenía 8 años. Desde el momento en que llegó al mundo, se convirtió en el centro del universo familiar. Era el hijo varón tan esperado, el heredero del apellido, la luz de los ojos de nuestros padres. Y yo me convertí en la hermana mayor invisible. Recuerdo vívidamente el primer cumpleaños de Alfonso que realmente me impactó. Tenía él 5 años, lo que significa que yo tenía 13. Era marzo, el mes en que nació mi hermano, y durante semanas enteras nuestra casa en el barrio de Chamartín se transformó en un centro de operaciones para organizar la fiesta del siglo I. Mamá, Carmen Herrero, de Soltera Ruiz, gastaba las mañanas hablando por teléfono con proveedores, animadores, pasteleros y decoradores. Papá, Miguel Herrero, un comerciante de productos textiles que siempre presumía de tener buen ojo para los negocios, no escatimaba en gastos. Para mi Alfonso no hay límites, decía siempre, frotándose las manos con esa sonrisa que reservaba solo para hablar de su hijo menor. La fiesta de aquel año se celebró en el jardín de nuestra casa. Contrataron un castillo hinchable, un mago, un puesto de algodón de azúcar, y trajeron tantos globos que parecía que nuestra casa fuera a salir volando. Invitaron a todos los niños del colegio de Alfonso, más los primos, más los hijos de los amigos de mis padres. Había música a todo volumen, y recuerdo que el pastel era una réplica exacta de un campo de fútbol, porque a Alfonso le gustaba el Real Madrid. Yo me quedé arriba, en mi habitación, viendo desde la ventana cómo mi hermano pequeño recibía regalo tras regalo. Una bicicleta nueva, ropa de marca, juguetes caros, videojuegos. La pila de cajas envueltas era tan alta que parecía una montaña de colores. Cuando bajé para merendar, escuché a mi tía Esperanza comentarle a otra invitada: Carmen y Miguel se han gastado una fortuna en esta fiesta. Dicen que han invertido más de 3.000 euros solo en el catering y la animación. 3.000 euros. En 1995, esa cantidad representaba casi 2 sueldos de mi padre. Y todo para un niño de 5 años que ni siquiera entendía el valor del dinero. Esa noche, cuando la casa volvió a la normalidad y Alfonso se quedó dormido abrazado a uno de sus nuevos peluches, yo me senté en mi cama y hice cálculos. Mi cumpleaños era en octubre. Faltaban 7 meses. Según mis cuentas, si mis padres me hicieran una fiesta similar, tendríamos que empezar a planificarla en julio. Emocionada con esa posibilidad, bajé a la cocina donde mamá recogía los últimos restos de la celebración. «Mamá», le dije con la inocencia de mis 13 años, «¿mi cumpleaños también va a ser así de bonito?». Carmen se quedó inmóvil, con un plato sucio en las manos, y me miró como si acabara de pedirle que comprara la luna. «Ay, Beatriz, hija mía», suspiró, «no seas tonta. Tú ya eres mayor. No necesitas esas cosas de niños pequeños. Además, las fiestas tan grandes son más bien para los chicos. Las niñas con una tarta y unos regalitos ya tienen suficiente. Con una tarta y unos regalitos». Esa frase se me clavó en el pecho como un puñal. No era solo la diferencia de presupuesto, era la diferencia de amor, de importancia, de valor que mis padres nos daban. Alfonso merecía castillos hinchables y magos. Yo merecía una tarta comprada en la pastelería de la esquina. Y así fue, año tras año. Cuando cumplí 14, mis padres ya estaban planificando el 6º cumpleaños de Alfonso. Para el mío, mamá compró una tarta de chocolate en la pastelería madrileña. Me regaló un jersey que había visto en rebaja en el Corte Inglés. Y papá me dio 20 euros para que te compres algo que te guste. Cenamos en casa, solos los 4, y después de cantar el «Cumpleaños feliz» a toda prisa, Alfonso se puso a jugar con sus juguetes y mis padres se sentaron a ver la televisión. Yo me quedé sola en la mesa, mirando las migajas de mi tarta, preguntándome qué había hecho mal para no merecer ni una 10ª parte del amor que recibía mi hermano. El cumpleaños de Alfonso de ese mismo año fue aún más espectacular que el anterior. Alquilaron el salón de eventos del Hotel Aravaca
y contrataron una orquesta infantil. La factura debió superar los 5.000 euros. Yo me senté en una esquina durante toda la fiesta, fingiendo que me divertía, pero por dentro se me partía el alma al ver cómo mis padres posaban orgullosos para las fotografías con Alfonso, como si hubieran creado la octava maravilla del mundo. Cuando cumplí 15 años, ya ni esperaba nada. Mis padres estaban obsesionados con organizar una fiesta temática de piratas para el 7º cumpleaños de Alfonso. Mi cumpleaños cayó en sábado ese año, pero Carmen y Miguel habían programado una salida familiar para ir a ver pirograbados y comprar cosas para la futura fiesta del niño. «Beatriz, hija, tu cumpleaños lo celebramos mañana domingo», me dijo mamá sin levantar la vista del catálogo de disfraces de piratas que había extendido sobre la mesa del comedor, «que hoy tenemos muchas cosas que hacer». Mi cumpleaños se posponía por las compras para el cumpleaños de Alfonso. Al día siguiente, domingo, me despertaron a las 10 de la mañana con una tarta industrial de fresa que habían comprado en el supermercado de camino a casa. Mis regalos fueron un pijama de Primark y una colección de bolígrafos de colores. «Felicidades, hija», me dijo papá dándome un beso seco en la frente. «Ya eres toda una señorita que no merecía ni un día entero de celebración». Durante todos mis años de adolescencia, el patrón se mantuvo intacto. Alfonso recibía fiestas cada vez más lujosas, cumpleaños en restaurantes caros, viajes familiares como regalo, videoconsolas de última generación, ropa de marca y hasta un ordenador portátil cuando cumplió 10 años. Mientras tanto, yo recibía objetos prácticos, ropa básica, material escolar y, si tenía suerte, algún libro. No era solo la diferencia económica lo que me dolía, era la emoción. Cuando se acercaba el cumpleaños de Alfonso, toda la casa se transformaba. Mamá se levantaba temprano para preparar listas. Papá llegaba del trabajo cargado de catálogos y folletos, y ambos hablaban durante horas sobre cada detalle de la celebración. Había risas, había ilusión, había vida. Cuando se acercaba mi cumpleaños, la casa seguía igual que siempre. Nadie hablaba del tema hasta el mismísimo día, y aún así, parecía que les molestaba tener que interrumpir sus rutinas para dedicarme 5 minutos. A los 18 años, decidí irme de casa para estudiar filología hispánica en la Universidad Complutense. Mis padres me dejaron marchar sin demasiada tristeza, pero cuando Alfonso cumplió 15 años, organizaron un viaje a París para toda la familia como regalo. Un viaje al que yo no fui invitada porque «ya eres independiente, mija, y además tienes exámenes». Me quedé en Madrid, sola en mi pequeño piso de estudiante en Malasaña, mientras mi familia celebraba en la Torre Eiffel el cumpleaños del hijo dorado. Esa fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia adolescente, pero no la última humillación que tendría que soportar. Los años universitarios me dieron una falsa sensación de libertad. Por primera vez en mi vida, nadie me comparaba directamente con Alfonso. Nadie suspiraba cuando mencionaba mi cumpleaños. Nadie me hacía sentir que mi existencia era un estorbo. En mi pequeño círculo de amigos de filología, era simplemente Beatriz, la chica estudiosa de Chamartín, que trabajaba los fines de semana en una librería para pagarse los gastos. Pero cada octubre, cuando llegaba mi cumpleaños, la herida volvía a abrirse. Mis compañeros de universidad eran cariñosos y atentos. Recuerdo especialmente a mi amiga Pilar, una chica andaluza de Sevilla, que tenía esa alegría contagiosa típica del sur. Cada año, sin falta, Pilar organizaba una pequeña celebración para mi cumpleaños. Nada lujoso. Quedábamos en algún bar de Malasaña, pedíamos unas cervezas y unas tapas y pasábamos la tarde riendo y charlando. Ella siempre me traía algún regalo sencillo, pero lleno de cariño. Un libro de poesía, una bufanda que había tejido ella misma o una caja de bombones. «Bea», me decía siempre, «el cumpleaños es sagrado. Es el día en que celebramos que estás en este mundo, y eso hay que festejarlo como se debe». Sus palabras me llenaban de una emoción extraña. Por un lado, me alegraba tener amigos que me valoraran. Por otro lado, me dolía profundamente que una chica que me conocía desde hacía apenas 2 años me tratara con más cariño el día de mi cumpleaños que mis propios padres. Durante esos años universitarios, seguía visitando la casa familiar los domingos. Era una tradición que mamá había impuesto. Los domingos se come en familia,
Y punto. Yo llegaba hacia las 2 de la tarde, comíamos cocido o lentejas, y después del café me quedaba un rato antes de regresar a mi piso. En esas visitas dominicales, pude ser testigo de cómo evolucionaban los cumpleaños de Alfonso. Al cumplir 16 años, mis padres le regalaron un ciclomotor Yamaha. Al cumplir 17, le organizaron una fiesta en una discoteca privada de Madrid con más de 100 invitados. Al cumplir 18, la mayoría de edad, le regalaron un coche, un Seat Ibiza rojo que había costado más de 2 millones de pesetas. Es que Alfonso ya es un hombre, justificaba papá cuando yo me quedaba mirando las llaves del coche sobre la mesa. Necesita independencia para moverse por Madrid. Yo, que llevaba años moviéndome en transporte público y caminando kilómetros para ahorrarme el dinero de los autobuses, asentía en silencio. Cuando cumplí 18 años, mis padres me regalaron una agenda de piel y una pluma estilográfica. Para que apuntes todas tus cosas de la universidad, me dijo mamá, como si fuera el regalo más práctico y necesario del mundo. La diferencia de presupuesto era tan evidente que ya ni me molestaba en hacer cálculos. Era obvio que el coche de Alfonso había costado 100 veces más que mi agenda y mi pluma juntas. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la emoción. Cuando Alfonso cumplió 18 años, mis padres hablaron durante meses de la fiesta. Invitaron a todos sus amigos del instituto, a los primos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo de papá y a las amigas del club de lectura de mamá. Alquilaron el salón del Hotel Villamagna, contrataron un DJ profesional y el catering incluía jamón ibérico, salmón ahumado y champán francés. Mi madre se compró un vestido nuevo para la ocasión y mi padre estrenó un traje. La fiesta costó, según escuché sin querer en una conversación telefónica entre mamá y mi tía Esperanza, más de 1 millón de pesetas. Cuando yo cumplí 18 años, cenamos en casa los 4. Mamá hizo merluza a la plancha con patatas cocidas, porque era domingo y los domingos toca pescado. De postre, la tarta de chocolate de la pastelería madrileña de siempre. Mis padres me cantaron el cumpleaños feliz, con una sonrisa forzada, como quien cumple con un trámite tedioso. Ya eres mayor de edad, me dijo papá después de darme la agenda. Ahora podrás votar, abrir cuentas en el banco, todas esas cosas de adultos. Y eso fue todo. A las 10 de la noche ya estaba recogiendo mis cosas para volver a Malasaña. Durante la carrera, intenté racionalizar la situación. Me decía a mí misma que mis padres habían nacido en una época diferente, que tenían mentalidades tradicionales, que para ellos era normal priorizar al hijo varón. Me convencía de que, en el fondo, me querían igual que Alpón y Alfonso, pero que simplemente expresaban ese amor de manera diferente. Pero había momentos en los que la realidad me golpeaba sin piedad, como aquel domingo de abril en que llegué a casa y encontré a mis padres en el salón, rodeados de catálogos de coches de alta gama. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando mi bolso en el sofá. Estamos mirando coches para Alfonso, me explicó mamá sin levantar la vista del catálogo. El Seat Ibiza ya se le ha quedado pequeño, y él dice que necesita algo más deportivo. Alfonso tenía 20 años y llevaba apenas 2 años con su primer coche, pero mis padres ya estaban dispuestos a comprarle un segundo vehículo, porque se le había quedado pequeño. ¿Cuánto cuestan esos coches?, pregunté, señalando las imágenes de BMWs y Audis que tenían marcadas con rotulador amarillo. Entre 3 y 4 millones de pesetas, respondió papá, como quien habla del precio del pan. Pero Alfonso se lo merece. Ha terminado el bachillerato con buenas notas y va a empezar a estudiar empresariales. Un chico responsable como él necesita un coche que esté a la altura. 4 millones de pesetas, mientras yo seguía cogiendo el metro y caminando bajo la lluvia para llegar a la universidad. Esa tarde, durante la comida, Alfonso se incorporó a la conversación sobre su futuro coche. Hablaba con la naturalidad de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por el dinero, que da por sentado que sus deseos se van a cumplir. El BMW Serie 3 está muy bien, decía, masticando lentejas, pero el Audi A4 tiene mejor equipamiento de serie, y el Mercedes Clase C también mola bastante SMI. Yo escuchaba en silencio, fascinada por la desenvoltura con la que mi hermano pequeño hablaba de coches que costaban más de lo que muchas familias españolas ganaban en 2 años. ¿Y tú qué opinas, Beatriz?, me preguntó Alfonso de repente.
probablemente notando que llevaba toda la comida callada. Opino, dije despacio, midiendo cada palabra, que con 4 millones de pesetas se pueden hacer muchas cosas. Claro, asintió Alfonso, pero un coche es una inversión. Es algo que te va a durar muchos años y que te va a dar independencia. Independencia. Esa palabra me resonó en la cabeza durante todo el resto de la comida. Cuando Alfonso cumplió 21 años, mis padres efectivamente le compraron el BMW Serie 3. La fiesta de cumpleaños se celebró en el jardín del Real Club de Golf La Herrería, en San Lorenzo de El Escorial. Yo asistí, como siempre, vestida con mi mejor ropa, que no era gran cosa, y sonriendo educadamente mientras los invitados felicitaban a mis padres por tener un hijo tan maravilloso. Durante el brindis, papá se puso de pie y pronunció un discurso que jamás podré olvidar. Queridos amigos y familiares, comenzó con la copa de champán alzada. Hoy celebramos no solo el cumpleaños de nuestro querido Alfonso, sino también el orgullo que sentimos de verlo convertirse en el hombre extraordinario que es. Alfonso representa todo lo que una familia puede desear en un hijo: inteligencia, responsabilidad, carisma y bondad. Carmen y yo nos consideramos los padres más afortunados del mundo por tener la bendición de verlo crecer y desarrollarse. Alfonso, hijo mío, esperamos que este nuevo año de vida te traiga todas las alegrías y todos los éxitos que mereces. Los aplausos resonaron por todo el jardín del club de golf. Alfonso sonreía emocionado. Mamá tenía los ojos húmedos de felicidad y los invitados murmuraban comentarios admirativos sobre qué familia más unida y qué hijo más afortunado. Yo permanecí sentada en mi silla, con la copa intacta en la mano, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en mi interior. Mi padre jamás había pronunciado un discurso en mis cumpleaños, ni uno solo. Jamás me había descrito con palabras tan hermosas. Jamás había expresado orgullo por mis logros. Jamás había brindado por mi futuro. En ese momento, mientras escuchaba los aplausos que celebraban la maravillosa existencia de Alfonso, entendí algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. No era que mis padres expresaran su amor de manera diferente. Simplemente me querían menos. Era una verdad dolorosa, pero liberadora. Durante años había buscado explicaciones, justificaciones, maneras de racionalizar el trato desigual, pero la realidad era mucho más simple y devastadora. En la jerarquía del amor familiar, yo ocupaba el segundo lugar. Siempre había ocupado el segundo lugar. Y siempre lo ocuparía. Esa noche, de vuelta en mi piso de Malasaña, me senté en mi cama y lloré durante horas. No lloré de tristeza, sino de rabia. Rabia por haber tardado tanto en entender la verdad. Rabia por haber esperado durante años un cambio que nunca iba a llegar. Rabia por haber desperdiciado tanto tiempo y tanta energía emocional esperando que mis padres me valoraran como merecía. Pero también, por primera vez en mi vida, sentí algo parecido a la libertad. Si nunca iba a ser la hija favorita, al menos podía dejar de intentarlo. Después de licenciarme en Filología Hispánica, conseguí trabajo como profesora de lengua y literatura en un instituto público de Getafe. No era el empleo de mis sueños, pero me daba independencia económica y, sobre todo, me permitía vivir mi vida sin depender emocionalmente de la aprobación de mis padres. Durante mis primeros años como profesora, mantuve la rutina de las comidas dominicales en casa, pero algo había cambiado en mi interior. Ya no esperaba nada especial, ya no me ilusionaba pensando que tal vez este año sería diferente. Había aprendido a proteger mi corazón de las decepciones repetidas. Los cumpleaños de Alfonso siguieron siendo eventos espectaculares. A los 22 años, mis padres le organizaron un viaje a Nueva York como regalo. A los 23, le compraron un apartamento en el barrio de Salamanca para que pudiera independizarse con estilo. A los 24, le pagaron un máster en Londres. Mientras tanto, mis cumpleaños seguían siendo celebraciones íntimas y austeras. Cuando cumplí 25 años, mis padres me regalaron un juego de sábanas y una batidora. Cosas útiles para tu casa, me dijo mamá, como si la utilidad fuera la máxima expresión de amor que yo merecía. Pero hubo un cumpleaños que marcó un punto de inflexión en nuestra relación familiar. Fue cuando cumplí 30 años. 30 años es una edad significativa. Es el momento en el que una persona deja atrás definitivamente la juventud y se adentra en la madurez adulta.
Yo tenía expectativas moderadas pero reales. Pensé que tal vez, por una vez, mis padres harían algo especial para conmemorar esa fecha tan importante. Mi cumpleaños caía en martes ese año. El domingo anterior, durante la comida familiar, mencioné casualmente: el martes cumplo 30 años. Tatsah, sí, es verdad, dijo mamá, como quien recuerda de repente que tiene que comprar leche. ¿Qué quieres que te regalemos? La pregunta me desconcertó. Nunca antes me habían preguntado qué quería. Siempre habían decidido ellos qué necesitaba yo. No sé, respondí, sorprendida por la pregunta. Lo que vosotros creáis conveniente. Bueno, ya pensaremos algo, zanjó papá, y la conversación derivó inmediatamente hacia los planes de Alfonso para el fin de semana. El martes, día de mi cumpleaños, me levanté temprano para ir al instituto. Era octubre, hacía frío, y Madrid tenía ese color gris típico del otoño. Durante las clases, algunos de mis alumnos me felicitaron porque habían visto la fecha en mi mesa. Sus felicitaciones sinceras y espontáneas me emocionaron más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al salir del trabajo, pasé por el supermercado a comprar algo para cenar. No esperaba visita. No había hecho planes especiales. Pensé que tal vez mis padres me llamarían para invitarme a cenar, o que pasarían por mi casa con una tarta, o que al menos me telefonearían para felicitarme. Llegué a mi piso de Getafe a las 8 de la tarde. Puse la televisión, me preparé una cena ligera y me senté a esperar. A las 9 de la noche, nadie había llamado. A las 10, empecé a preocuparme. Tal vez habían tenido algún imprevisto. Tal vez se habían olvidado de la hora. A las 11, la preocupación se transformó en una mezcla de tristeza y enfado. A medianoche, cuando técnicamente ya había pasado mi cumpleaños, entendí la verdad. Se habían olvidado por completo. Al día siguiente, miércoles, decidí llamar yo misma para comprobar si realmente habían olvidado la fecha. «Mamá», dije cuando Carmen descolgó el teléfono. «¡Ay, hija! ¿Qué tal estás?» «Bien», respondí, esperando a ver si mencionaba algo sobre el día anterior. Hablamos durante 10 minutos sobre cosas cotidianas. El tiempo, el trabajo, las noticias de la televisión. Ni una sola palabra sobre mi cumpleaños. «Mamá», dije finalmente, «ayer cumplí 30 años». Se hizo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «¡Ay, Dios mío!», exclamó finalmente. «Se me olvidó por completo. Con todo el lío que tenemos aquí preparando las oposiciones de Alfonso». «Perdóname, hija. ¿Cómo pude olvidarme?» Alfonso estaba preparando oposiciones para funcionario. Eso había ocupado durante semanas las conversaciones familiares y, aparentemente, también había borrado de la mente de mis padres mi cumpleaños número 30. «No pasa nada», mentí. «Son cosas que pasan. Te compensaré», me prometió mamá. «El domingo vienes a comer y celebramos tu cumpleaños como es debido». Ese domingo llegué a casa de mis padres sin muchas expectativas, pero aún conservaba una pequeña esperanza de que hubieran preparado algo especial para compensar su olvido. Cuando entré en casa, la mesa estaba puesta para comer, pero no había ningún detalle que indicara que se celebraba algo. No había globos, no había decoración, no había ni siquiera una tarta. «Beatriz», me saludó mamá con una sonrisa forzada. «Felicidades atrasadas por tus 30». Me dio 2 besos rápidos y me entregó una bolsa de plástico del El Corte Inglés. «¿Tu regalo?», me dijo, como quien entrega una medicina desagradable pero necesaria. Dentro de la bolsa había un suéter de lana verde que claramente había comprado esa misma mañana, probablemente de camino a casa desde la panadería. Aún tenía la etiqueta del precio, 4.500 pesetas. «Gracias», dije, porque era lo que se esperaba de mí. Durante la comida, la conversación giró exclusivamente en torno a las oposiciones de Alfonso. Mis padres hablaban de los temarios, de las academias, de las estadísticas de aprobados, de las estrategias de estudio. Yo asentía y sonreía, haciendo comentarios apropiados cuando era necesario. Después del postre, mamá trajo una tarta pequeña de chocolate que había comprado en la pastelería. La pusieron delante de mí, cantaron el cumpleaños feliz a toda prisa y me desearon mucha salud y felicidad. La celebración de mis 30 años duró exactamente 5 minutos. Mientras recogía mi plato y el resto de platos de la mesa, algo que siempre hacía yo después de las comidas familiares, escuché a mis padres hablando en voz baja en el salón.
Hay que llamar a la academia de Alfonso para preguntar por los horarios intensivos, decía papá. Y también tenemos que mirar lo del ordenador nuevo que necesita para estudiar, añadía mamá. Un ordenador nuevo para Alfonso, mientras yo seguía usando el mismo ordenador de segunda mano que había comprado con mis ahorros 3 años atrás. Esa tarde, de vuelta en mi casa, me senté en mi sofá y por primera vez en mucho tiempo, analicé mi situación familiar con una lucidez dolorosa pero necesaria. Tenía 30 años. Era una mujer adulta, independiente, con un trabajo estable y una vida propia, pero seguía esperando que mis padres me dieran el amor y la atención que nunca me habían dado y que, claramente, nunca me darían. Era como esperar que lloviera hacia arriba o que el sol saliera por el oeste. Una imposibilidad física y emocional. Durante los siguientes meses, empecé a distanciarme gradualmente de las tradiciones familiares. Dejé de ir todos los domingos a comer. Cuando me llamaban para preguntarme por qué no había ido, les decía que tenía planes, que estaba ocupada, que tenía cosas que hacer. No era mentira. Había empezado a llenar mis domingos con actividades que realmente me gustaban. Iba al retiro, visitaba museos, quedaba con mis amigas, leía en cafeterías. Por primera vez en 30 años, mis domingos eran míos. La diferencia de trato se hizo aún más evidente durante esos meses de distanciamiento. Alfonso conseguía aprobar sus oposiciones y mis padres organizaron una cena de celebración en uno de los restaurantes más caros de Madrid. Me llamaron para invitarme, pero la llamada llegó apenas 2 horas antes de la cena. Es que se nos ocurrió a última hora, me explicó mamá. Alfonso aprobó ayer y queríamos celebrarlo de inmediato. Cuando yo conseguí la plaza fija en el instituto, después de años trabajando como interina, mis padres me felicitaron por teléfono y me dijeron que, qué bien, hija, ya tienes tu trabajo asegurado. No hubo cena de celebración, no hubo regalo, no hubo fiesta. Alfonso compraba una moto nueva y mis padres organizaban una reunión familiar para verla y probarla. Yo publicaba un artículo en una revista de literatura y mis padres comentaban distraídamente, qué bien, hija, sin preguntar siquiera de qué trataba. Poco a poco, fui entendiendo que mi papel en la familia había sido siempre el de la hija funcional, la que no daba problemas, la que no necesitaba atención, la que podía ser ignorada sin consecuencias. Alfonso era la estrella, el centro, la razón de ser de mis padres. Yo era simplemente la otra hija. Durante mis 30, me concentré en construir una vida propia, llena de personas que realmente me valoraban. Mis amigas del instituto, mis compañeras de trabajo, incluso algunos de mis alumnos me demostraban más cariño y consideración que mi propia familia. Pero cada octubre, cuando llegaba mi cumpleaños, la herida volvía a abrirse. Cada año me prometía a mí misma que esta vez no esperaría nada, que no me haría ilusiones, que no me importaría. Y cada año, a pesar de mis promesas, una parte de mí seguía esperando que tal vez esta vez sería diferente. Nunca lo era. El patrón se mantuvo intacto durante toda mi década de los 30. Cumpleaños olvidados, regalos de última hora, celebraciones apresuradas que parecían más un trámite molesto que una expresión de amor. Mientras tanto, Alfonso seguía recibiendo tratamientos de príncipe. Cuando se casó con Marisol, una chica de buena familia de Pozuelo, mis padres pagaron una boda espectacular en el Hotel Ritz. Cuando compraron su primera casa, mis padres les dieron la entrada como regalo. Cuando Marisol se quedó embarazada del primer nieto, mis padres se volvieron locos de alegría y empezaron a comprar ropa de bebé y juguetes meses antes de que naciera. Yo seguía soltera, no por falta de oportunidades, sino porque había aprendido a ser muy selectiva con las personas a las que dejaba entrar en mi vida. Después de crecer sintiéndome constantemente infravalorada, necesitaba estar segura de que alguien me querría de verdad, sin condiciones ni comparaciones. Cuando cumplí 39 años, tuve una revelación que cambiaría todo. Estaba sola en mi casa, un sábado por la tarde, preparando clases para el lunes siguiente. Había comprado una tarta pequeña para mí misma, porque ya había aprendido que si quería celebrar mi cumpleaños, tenía que ser yo quien tomara la iniciativa. Mientras cortaba un trozo de tarta, pensé en todos los cumpleaños pasados, en las humillaciones, en las decepciones,
en las noches que había pasado llorando porque me sentía invisible para las personas que supuestamente más me querían en el mundo. Y de repente me di cuenta de algo. Tenía 39 años. En unos meses cumpliría 40. Llevaba casi 4 décadas esperando que mis padres cambiaran, que me valoraran, que me dieran el lugar que merecía en la familia. 4 décadas de mi vida desperdiciadas en una expectativa imposible. En ese momento, tomé una decisión que sería definitiva. Cuando cumpliera 40 años, por primera vez en mi vida, no aparecería en casa de mis padres. No estaría disponible para la celebración apresurada y desganada de siempre. No aceptaría el regalo comprado a última hora ni la tarta de la pastelería de la esquina. Me iba a regalar a mí misma la experiencia de un cumpleaños en el que fuera realmente especial, aunque tuviera que celebrarlo sola. Los meses previos a mi 40º cumpleaños fueron los más liberadores de mi vida adulta. Por primera vez tenía un plan, una decisión firme que no dependía de las acciones o reacciones de mis padres. Iba a hacer algo completamente para mí, sin esperar aprobación ni comprensión de nadie. Durante el verano, empecé a planificar secretamente mi celebración personal. Investigué hoteles rurales en la Sierra de Gredos, miré espectáculos en Madrid, busqué restaurantes especiales donde nunca había estado. Quería que fuera un día perfecto, diseñado completamente según mis gustos y deseos. Elegí un pequeño hotel con encanto en Navaluenga, un pueblo de Ávila rodeado de montañas y castañares. Tenía spa, restaurante gourmet y una terraza con vistas espectaculares. Reservé una habitación para el fin de semana de mi cumpleaños. Llegaría el viernes por la tarde y regresaría el domingo por la noche. Era la primera vez en mi vida que gastaba tanto dinero en algo exclusivamente para mi disfrute personal. La habitación, las comidas, el tratamiento de spa, todo sumaba casi 60.000 pesetas. Era más de lo que mis padres habían gastado en todos mis cumpleaños juntos durante 4 décadas. Al principio, me sentí culpable por la cantidad. Había crecido con la mentalidad de que gastar dinero en caprichos personales era una frivolidad reprochable. Pero después recordé los BMWs de Alfonso, los viajes a Nueva York, las fiestas millonarias, y mi culpabilidad se transformó en una determinación férrea. Me lo merecía. Después de 40 años siendo la hija invisible, me merecía un cumpleaños memorable. Durante septiembre, mis padres llamaron varias veces para las conversaciones habituales. Nunca mencionaron mi próximo cumpleaños, lo cual no me sorprendió. Probablemente ni siquiera lo tenían presente. Yo tampoco lo mencioné. Por primera vez, no iba a recordarles la fecha. La tercera semana de septiembre, Alfonso me llamó directamente, cosa que no pasaba muy a menudo. «Bea, me», dijo con su tono jovial habitual. «¿Qué planes tienes para tu cumpleaños?» Marisol y yo estábamos pensando en organizar algo especial este año. Me quedé sorprendida. Alfonso nunca se había interesado por mis cumpleaños. ¿Algo especial?, pregunté. «Sí, ya sabes. Los 40 años son importantes. Podríamos hacer una cena en casa de papá y mamá, invitar a algunos familiares, hacer algo bonito». Por un momento, sentí una punzada de emoción. Tal vez Alfonso había madurado. Tal vez había reflexionado sobre el trato que había recibido durante todos estos años. ¿Y ellos qué opinan?, pregunté refiriéndome a nuestros padres. «Bueno, todavía no lo he hablado con ellos», admitió Alfonso. «Pero seguro que les parece bien. Al fin y al cabo, cumplir 40 años es una fecha muy especial». «Alfonso», le dije despacio, «¿sabes cuándo es mi cumpleaños?» «Claro», respondió inmediatamente. «En octubre». «¿Qué día de octubre?» Se hizo un silencio incómodo. El 15, aventuró. «El 12, le dije. «Es el 12 de octubre, tú, Alfonso. El mismo día desde hace 40 años. «Ah, sí, el 12, corrigió rápidamente. Se me mezcló con otra fecha. «Bueno, ¿qué te parece la idea de la cena?» Mi hermano pequeño, que acababa de cumplir 32 años, no sabía ni la fecha exacta de mi cumpleaños. Había estado presente en 32 celebraciones mías y no era capaz de recordar el día. «Ya tengo planes», le dije finalmente. «¿En serio? ¿Qué vas a hacer?» «Me voy de viaje». «¿Sola? ¿Sola? ¿A dónde?» «A un sitio tranquilo. Necesito descansar». Alfonso parecía confundido por mi respuesta. En su mundo, las celebraciones importantes se hacían en familia,
rodeado de gente, con grandes fiestas y muchos regalos. Bueno, dijo finalmente, si cambias de opinión, avísame. Seguro que podemos organizar algo chulo. Después de colgar, me quedé sentada en mi sofá reflexionando sobre esa conversación. Alfonso había tenido un impulso generoso, eso era innegable, pero incluso su generosidad estaba teñida de la misma negligencia de siempre. No sabía cuándo era mi cumpleaños, no había consultado conmigo antes de hacer planes, y su idea de algo especial era exactamente el mismo formato de siempre. Una cena en casa de mis padres. 2 semanas antes de mi cumpleaños, mamá me llamó. Beatriz, hija, ¿qué quieres que te regalemos este año? Era la misma pregunta de siempre, hecha con el mismo tono de resignación. No quiero nada, respondí. ¿Cómo que no quieres nada? Algo necesitarás. No necesito nada, mamá, de verdad. Bueno, pues ya pensaremos algo. Zanjó como siempre. Una semana antes del día D, papá me telefoneó para preguntarme si iba a ir a comer el domingo siguiente, como siempre. No, le dije, no voy a estar en Madrid. Ah, ¿no? ¿Tienes algún viaje de trabajo? Algo así. No mentía técnicamente. Era un viaje relacionado con mi trabajo de cuidarme a mí misma. El viernes 10 de octubre por la tarde, cogí mi pequeña maleta y me dirigí a la estación de autobuses de Méndez Álvaro. Había optado por el autobús en lugar del coche porque quería que el viaje formara parte de la experiencia de desconexión. Necesitaba alejarme físicamente de Madrid, de mi rutina, de mi familia. Durante el trayecto hacia Navaluenga, miraba por la ventanilla los paisajes otoñales de Castilla y León, los campos dorados, los pueblos pequeños, las montañas que se alzaban en el horizonte. Era la primera vez en mucho tiempo que viajaba sin prisas, sin obligaciones, sin horarios que cumplir. Llegué al hotel al anochecer. Era exactamente como había imaginado. Acogedor, elegante, sin ser ostentoso, rodeado de naturaleza. La recepcionista me recibió con una sonrisa genuina y me acompañó a mi habitación. Era una suite pequeña, pero perfecta, con una cama enorme, un sofá junto a la ventana y un baño con bañera de hidromasaje. Desde la ventana se veía el valle, ya envuelto en las sombras del atardecer. Me duché, me puse ropa cómoda y bajé al restaurante para cenar. Había reservado una mesa para una persona y por primera vez en mi vida no me sentí incómoda cenando sola. Al contrario, me sentía libre. Pedí una botella de vino tinto de la zona, trucha del río con almendras y de postre, una tarta de castañas que era especialidad de la casa. Durante la cena, leí un libro de poesía que había llevado conmigo y disfruté de cada bocado sin prisa. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. El sábado 11 de octubre me desperté tarde, sin despertador. Desayuné tranquilamente en la terraza del hotel, disfrutando del aire fresco de la montaña y del silencio que solo se encuentra lejos de las ciudades. Por la mañana hice una ruta de senderismo suave por los alrededores del pueblo. Era octubre y los castaños estaban en pleno cambio de color, dorados, ocres, rojizos. Hacía años que no me tomaba el tiempo para observar realmente la naturaleza, para caminar sin rumbo fijo, para escuchar el sonido del viento entre las hojas. Por la tarde me hice un tratamiento de spa, masaje relajante, sauna, baño de hidromasaje. Durante 2 horas, nadie me pidió nada, nadie esperaba nada de mí, nadie me comparó con nadie. Esa noche cené en el mismo restaurante, pero esta vez probé el cordero asado con hierbas de la sierra. Acompañé la cena con una copa de vino dulce y me permití el lujo de pedir 2 postres diferentes para probar ambos. Después de cenar, salí a la terraza del hotel. Era una noche despejada y desde allí se veían más estrellas de las que había visto en años. Me quedé 1 hora contemplando el cielo, pensando en lo extraño que resultaba estar tan en paz en vísperas de mi cumpleaños. Durante 40 años, la noche anterior a mi cumpleaños, había sido una mezcla de expectativa y resignación. Esperaba que tal vez esta vez sería diferente, pero sabía que probablemente sería igual que siempre. Esta vez no esperaba nada de nadie más que de mí misma. Y esa sensación era embriagadora. El domingo 12 de octubre, el día de mi 40º cumpleaños, me desperté con la primera luz del amanecer. No porque tuviera prisa, sino porque mi cuerpo se había despertado de forma natural,
descansado y renovado. Me quedé en la cama unos minutos, disfrutando de la tranquilidad del momento. Desde la ventana entraba una luz dorada que bañaba toda la habitación. Fuera se escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo lejano del río que pasaba por el pueblo. «Felicidades, Beatriz», me dije en voz alta. 40 años. Era la primera vez en mi vida que me felicitaba a mí misma en mi cumpleaños. Bajé a desayunar sin prisa. Había pedido que me prepararan algo especial: tostadas con mermelada casera, zumo de naranja recién exprimido, café de grano y un pequeño pastel de cumpleaños que había encargado el día anterior. Cuando la camarera trajo el pastel con una vela encendida, me cantó el cumpleaños feliz con una sonrisa sincera. Era una chica joven, de unos 20 años, que no me conocía de nada, pero que puso más emoción en esos 30 segundos de canción que mis padres en 40 años de celebraciones. «Pide un deseo», me dijo después de que soplara la vela. Cerré los ojos y pedí el deseo más simple y revolucionario de mi vida: seguir siendo libre. Durante la mañana di un último paseo por el pueblo. Navaluenga era uno de esos lugares que parecen suspendidos en el tiempo: casas de piedra, calles empedradas, una iglesia antigua en el centro de la plaza. Los vecinos que me cruzaba me saludaban amablemente, sin conocerme, pero con esa cortesía natural de los pueblos pequeños. En una pequeña tienda de artesanía me compré un regalo de cumpleaños para mí misma, un collar de plata con una piedra azul que me había llamado la atención nada más verlo. Era bonito, delicado y completamente diferente a cualquier cosa que había tenido antes. «Es precioso», me dijo la vendedora mientras me lo envolvía. «Es un collar muy especial. La piedra es lapislázuli, que dicen que trae serenidad y sabiduría». No sé si creía en esas propiedades místicas de las piedras, pero me gustó la idea de llevar conmigo un símbolo de serenidad. A mediodía, mientras hacía las maletas para regresar a Madrid, mi teléfono empezó a sonar. Era mamá. Durante un momento, consideré no responder. Era mi cumpleaños, era mi día de libertad, y no quería que nada empañara la serenidad que había conseguido. Pero al final descolgué. «Beatriz, ¿dónde estás? Hemos venido a tu casa para celebrar tu cumpleaños y no estás». «Estoy de viaje», respondí tranquilamente. «¿De viaje? Pero ¿cómo no nos dijiste nada? Os dije que no ibas a estar en Madrid». «Sí, pero pensamos que era por trabajo. Tenemos una tarta y tus regalos aquí». Por primera vez en mi vida, mis padres habían tomado la iniciativa de venir a mi casa para celebrar mi cumpleaños. Habían comprado una tarta por adelantado, habían comprado regalos, habían hecho el esfuerzo de desplazarse. Durante un segundo, sentí una punzada de culpabilidad. Tal vez esta vez sí iba a ser diferente. Tal vez había malinterpretado sus intenciones, pero después recordé 40 años de cumpleaños olvidados, de celebraciones apresuradas, de regalos comprados a última hora. Recordé al niño Alfonso recibiendo BMWs mientras yo recibía baterías. Recordé el discurso de papá en el club de golf alabando las virtudes extraordinarias de su hijo varón. «Gracias por el detalle», dije finalmente. «Pero ya tengo planes». «¿Qué planes? ¿Con quién estás?» «Estoy sola y estoy muy bien». Se hizo un silencio al otro lado de la línea. «Beatriz», dijo mamá con un tono que no había escuchado antes, «¿estás enfadada con nosotros?» Era la primera vez en 40 años que me preguntaba directamente sobre mis sentimientos. «No estoy enfadada», respondí, y era verdad. Ya no sentía rabia ni resentimiento, solo una tranquilidad profunda. Simplemente he decidido celebrar mi cumpleaños de una manera diferente. «Pero es que siempre hemos celebrado en familia». «Sí», la interrumpí suavemente. «Siempre habéis celebrado algunos cumpleaños en familia». Después de colgar, me quedé sentada en la cama de la habitación del hotel, con mi maleta medio hecha, reflexionando sobre esa conversación. Por primera vez en mi vida, había puesto mis necesidades por delante de las expectativas familiares, y en lugar de sentirme culpable o rebelde, me sentía en paz. Mi cumpleaños había sido exactamente como había soñado: tranquilo, hermoso, lleno de pequeños placeres pensados exclusivamente para mí. Nadie me había felicitado con desgana. Nadie me había regalado algo práctico y sin amor. Nadie me había hecho sentir que mi celebración era un trámite molesto. Por primera vez en 40 años, había tenido un cumpleaños memorable, y lo había conseguido desapareciendo.
Los días posteriores a mi regreso de Navaluenga fueron extraños y reveladores. Era como si hubiera cruzado una línea invisible que me separaba de mi vida anterior. El collar de lapislázuli que me había comprado se convirtió en un recordatorio constante de que era capaz de valorarme a mí misma, de que podía tomar decisiones que me hicieran feliz sin esperar la aprobación de nadie. El martes por la mañana, cuando volví al instituto, varios compañeros me preguntaron qué tal había pasado el cumpleaños. Por primera vez en mi vida, pude responder con sinceridad: ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. Carmen, mi compañera del departamento de literatura, me miró con curiosidad. Se te ve diferente, me dijo. Más relajada. ¿Qué hiciste? Me fui sola a un hotel rural en Ávila. 3 días completamente para mí. ¡Qué maravilla!, exclamó Carmen. Yo siempre he querido hacer algo así, pero nunca me he atrevido. ¿No te sentiste rara comiendo sola en el restaurante? Al principio sí, admití, pero después fue liberador. Nadie esperaba nada de mí, nadie me juzgaba, nadie me comparaba con nadie. Esa tarde, cuando llegué a casa, había 3 mensajes en el contestador automático, los 3 de mis padres. El primero era de mamá. Beatriz, hija, llámanos cuando llegues. Queremos hablar contigo sobre lo del domingo. El segundo era de papá. Beatriz, no entendemos por qué te has ido sin avisar. Tu madre está muy preocupada. El tercero era otra vez de mamá, con un tono más angustiado. Beatriz, por favor, llámanos. Necesitamos saber que estás bien y que no has hecho nada raro. ¿Algo raro? Aparentemente, cuidar de mí misma en mi cumpleaños era algo raro. Esa noche les devolví la llamada. Beatriz, respondió mamá al primer timbrazo. Gracias a Dios que llamas. Estábamos muy preocupados. ¿Preocupados por qué? Pues porque nunca habías hecho algo así. Desaparecer el día de tu cumpleaños sin avisar a nadie. Os avisé de que no iba a estar en Madrid, recordé pacientemente. Sí, pero no dijiste que era para irte sola a un hotel. Eso no es normal, Beatriz. ¿Por qué no es normal celebrar mi cumpleaños como yo quiera? Se hizo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Podía escuchar a papá hablando en segundo plano, pero no distinguía las palabras. A ver, dijo finalmente mamá, ¿puedes venir el domingo a comer? Tu padre y yo queremos hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre esto, sobre tu actitud, sobre la familia. Mi actitud, después de 40 años de aceptar en silencio el trato desigual, ahora tenía una actitud. De acuerdo, acepté. Iré el domingo. Esa semana fue extraña. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que mis padres estaban realmente prestándome atención. No era la atención que había deseado durante décadas, pero era atención al fin y al cabo. Alfonso me llamó el miércoles. Bea, ¿qué coño ha pasado? Me preguntó sin preámbulos. Mamá está como loca, diciendo que has tenido una crisis existencial o algo así. No he tenido ninguna crisis, respondí. Simplemente decidí celebrar mi cumpleaños de una manera diferente. Pero joder, Bea, les has dado un susto de muerte. Llegaron a tu casa con la tarta y los regalos, y no estabas. Mamá pensó que te había pasado algo. ¿Y por qué no me llamaron antes para avisar que venían? Pues ¿por qué? Porque siempre has estado disponible. Nunca has tenido planes propios el día de tu cumpleaños. La frase de Alfonso me golpeó como una bofetada de realidad. Tenía razón. Durante 40 años había estado siempre disponible, siempre esperando, siempre aceptando lo que me dieran. Bueno, dije finalmente, pues ahora sí tengo planes propios. ¿Estás bien?, me preguntó Alfonso, y por primera vez en mucho tiempo, su preocupación parecía genuina. Estoy mejor que nunca, respondí, y era verdad. Durante los días previos a la comida del domingo, no pude evitar reflexionar sobre toda la situación. Era curioso cómo mi simple acto de ausencia había provocado tal revuelo en mi familia. Durante 40 años había estado ahí, siempre disponible, siempre predecible, y nadie había cuestionado esa dinámica. Pero bastó una sola vez que no estuviera donde esperaban para que todo el sistema familiar se tambaleara. El jueves por la noche, mientras corregía exámenes de literatura del Siglo de Oro, me sonó el teléfono. Era mi tía Esperanza, la hermana de mi madre. Beatriz, hija, me dijo con esa voz melosamente preocupada que reservaba para las situaciones delicadas. Carmen me ha contado lo que pasó el domingo. ¿Estás bien? Estoy perfectamente,
tía Esperanza. Es que, bueno, irte sola a un hotel en tu cumpleaños. A mí me parece un poco raro, la verdad. ¿No tienes amigas con las que podrías haber quedado? Era fascinante. Para mi familia, una mujer de 40 años que decidía pasar su cumpleaños sola era automáticamente sospechoso de tener problemas sociales o emocionales. Tengo amigas, respondí pacientemente, pero quería estar sola. ¿Pero por qué, hija? El cumpleaños es para celebrarlo con la gente que te quiere. Precisamente por eso me fui sola, respondí, y mi tía se quedó en silencio, sin saber muy bien cómo interpretar esa respuesta. El viernes, mi prima Rocío, la hija de la tía Esperanza, me mandó un mensaje de WhatsApp. Prima, ¿estás bien? Mi madre dice que has tenido una crisis y que te fuiste sola de viaje en tu cumpleaños. Si necesitas hablar, aquí estoy. Era increíble cómo la noticia de mi escapada se había extendido por toda la familia como si fuera un escándalo digno de las portadas de las revistas del corazón. Beatriz Herrero, la tranquila profesora de instituto, había hecho algo en fuera de lo normal, celebrar su cumpleaños como le había dado la gana. El sábado por la tarde, mientras paseaba por el Retiro disfrutando del otoño madrileño, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida, era el centro de atención de mi familia, no porque hubiera hecho algo extraordinario como Alfonso, sino porque había hecho algo inesperado para ellos. Durante 40 años había sido la hija predecible, la que nunca daba problemas, la que siempre estaba donde se esperaba que estuviera. Y resulta que ser predecible era sinónimo de ser invisible. Ahora que había roto esa predictibilidad, de repente todos me prestaban atención. Era una ironía agridulce. Había tenido que desaparecer para volverme visible. El domingo llegué a casa de mis padres con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No sabía qué esperar de esa conversación, pero estaba preparada para cualquier cosa. Mamá me recibió en la puerta con una sonrisa forzada. Papá estaba en el salón, sentado en su sillón habitual, con expresión seria. «Siéntate, hija», me dijo mamá señalando el sofá. «Queremos hablar contigo». Me senté y esperé. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, papá carraspeó y se inclinó hacia adelante. «Beatriz», comenzó, «tu madre y yo estamos preocupados por ti. Lo que hiciste el domingo pasado no es propio de ti. ¿Qué es lo que no es propio de mí? Desaparecer así, sin avisar, irte sola a un hotel. Son cosas que hacen las personas que tienen problemas». «¿Qué tipo de problemas?» Mis padres se miraron entre ellos como si hubieran ensayado esta conversación, pero no supieran cómo continuarla. «Problemas emocionales», dijo finalmente mamá. «Depresión, ansiedad, ese tipo de cosas». «No tengo depresión ni ansiedad», respondí calmadamente. «Tengo claridad». «¿Claridad sobre qué?» Era el momento. Después de 40 años, tenía la oportunidad de decir la verdad. Podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que era una familia normal con pequeñas diferencias, o podía ser honesta por primera vez en mi vida. «Claridad sobre el lugar que ocupo en esta familia», dije finalmente. Se hizo un silencio incómodo. Papá se recostó en su sillón y mamá se retorció las manos en el regazo. «No entiendo a qué te refieres», dijo mamá. «Me refiero», continué, midiendo cada palabra, «a que durante 40 años he visto cómo Alfonso recibía fiestas millonarias mientras yo recibía tartas de última hora. He visto cómo le comprabais coches mientras a mí me regalabais baterías. He visto cómo celebrabais cada uno de sus logros con banquetes mientras mis logros se limitaban a un «qué bien, hija». Mis padres me miraban como si estuviera hablando en un idioma extranjero. «Pero Beatriz», dijo papá, Alfonso necesitaba más apoyo. Tú siempre has sido más independiente, más madura. ¿Y eso justifica la diferencia de trato?» «No es una diferencia de trato», protestó mamá. «Es que cada hijo tiene necesidades diferentes». «¿Necesidades diferentes?», repetí. «Alfonso necesitaba BMWs y yo necesitaba suéteres de rebaja. Tú nunca dijiste que quisieras un coche», se defendió papá. «Tampoco Alfonso pidió una fiesta de 1.000.000 de pesetas cuando cumplió 18 años, pero se la organizasteis». Mis padres volvieron a mirarse entre ellos. Por primera vez en 4 décadas, se veían obligados a confrontar la realidad de su comportamiento. «Beatriz», dijo mamá después de un largo silencio, «si te hemos hecho sentir mal, no era nuestra intención». «No se trata de intenciones», respondí. «Se trata de hechos, y el hecho es que durante toda mi vida
Me habéis hecho sentir que valgo menos que Alfonso. Eso no es verdad, protestó papá, pero su voz sonaba menos convincente que antes. ¿Recordáis el discurso que pronunciaste en el cumpleaños de Alfonso cuando cumplió 21 años? Pregunté. Hablaste de lo orgulloso que estabas de él, de lo extraordinario que era, de lo afortunados que erais de tenerlo como hijo. Papá asintió lentamente. ¿Habéis pronunciado alguna vez un discurso así sobre mí? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Nunca, continué, habéis hablado de mí con orgullo. Nunca habéis celebrado mis logros. Nunca me habéis hecho sentir que era especial para vosotros. Mamá tenía los ojos húmedos. Hija, dijo con voz temblorosa, nosotros te queremos igual que a Alfonso. No, respondí con una tristeza profunda pero serena. No me queréis igual, y ya no espero que lo hagáis. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he dejado de esperar que cambiéis. He dejado de esperar que me valoréis como merezco. He dejado de necesitar vuestra aprobación para sentirme valiosa. La conversación continuó durante otra hora. Mis padres alternaban entre la negación, la justificación y la culpabilidad. Intentaron convencerme de que estaba exagerando, de que todas las familias tenían favoritos, de que yo estaba siendo muy dramática. Pero algo había cambiado en mí durante aquellos 3 días en Navaluenga. Sus argumentos ya no me afectaban como antes. Había encontrado mi centro, mi equilibrio, mi valor propio. Cuando finalmente me levanté para irme, después de una comida tensa en la que apenas habíamos hablado de otra cosa que no fuera el incidente del cumpleaños, mamá me agarró del brazo. Beatriz, no queremos perderte. No me vais a perder, respondí, pero nuestra relación va a ser diferente, va a ser más honesta. Esa tarde, de vuelta en mi casa, me senté en mi sofá y reflexioné sobre lo que había pasado. Por primera vez en mi vida, había puesto palabras a 40 años de sentimientos reprimidos, había nombrado la injusticia, había señalado la desigualdad, había expresado mi dolor. Y aunque mis padres no habían aceptado completamente mis argumentos, algo había cambiado. El problema ya no era invisible, ya no podían fingir que no existía. Durante las siguientes semanas, noté cambios sutiles pero significativos en mi familia. Mis padres empezaron a llamarme más a menudo, no solo para las comidas dominicales obligatorias, sino para preguntarme cómo estaba, qué planes tenía, cómo me iba en el trabajo. Alfonso también modificó su actitud hacia mí. Por primera vez en años, me llamó para invitarme específicamente a cenar con él y Marisol, sin que fuera una reunión familiar general, pero los cambios más importantes eran los que estaban ocurriendo en mí misma. Había dejado de ser la hija complaciente que esperaba migajas de afecto. Me había convertido en una mujer que conocía su valor y que no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merecía. Un mes después de mi cumpleaños, recibí una llamada inesperada de Alfonso. Bea, me dijo, ¿podemos quedar para tomar algo? Hay cosas de las que me gustaría hablarte. Quedamos en un café de Malasaña, cerca de donde había vivido durante mis años universitarios. Alfonso llegó puntual, cosa que no era habitual en él, y parecía nervioso. Mira, Bea, comenzó después de pedir su café. He estado pensando mucho en lo que dijiste el otro día en casa de papá y mamá. Y creo que tienes razón en algunas cosas. Era la primera vez en 40 años que Alfonso reconocía que podía haber algún problema en nuestra dinámica familiar. Durante toda mi vida, continuó, he dado por sentado que las cosas eran normales, que todas las familias funcionaban como la nuestra, pero después de hablar con Marisol sobre todo esto, me he dado cuenta de que tal vez no ha sido justo contigo. Me quedé en silencio, esperando a ver a dónde quería llegar. Marisol me hizo ver que los cumpleaños de sus hermanas siempre se celebran igual, que sus padres no tienen favoritos tan evidentes, y entonces empecé a recordar nuestros cumpleaños y Alfonso se detuvo, como si no supiera cómo continuar. ¿Y qué? Y me di cuenta de que siempre he recibido más atención, más regalos, más todo, y que tú nunca has protestado, nunca has dicho nada. Siempre has estado ahí sonriendo y fingiendo que todo estaba bien. No fingía que todo estuviera bien, le dije. Esperaba que algún día fuera diferente, pero nunca lo fue. No, nunca lo fue. Alfonso se quedó mirando su café durante un rato largo. No sé cómo compensarte 40 años de esto, dijo finalmente. No tienes que compensarme nada, respondí. No es tu culpa haber sido el hijo favorito. Es solo
la realidad de nuestra familia, pero sí puedo hacer que las cosas sean diferentes a partir de ahora. Esa conversación con Alfonso fue un punto de inflexión importante, no porque cambiara todo de la noche a la mañana, sino porque por primera vez alguien de mi familia había reconocido la injusticia sin intentar justificarla o minimizarla. Un mes después de mi cumpleaños, recibí una llamada inesperada de Alfonso. «Bea», me dijo, «¿podemos quedar para tomar algo? Hay cosas de las que me gustaría hablarte». Quedamos en un café de Malasaña, cerca de donde había vivido durante mis años universitarios. Alfonso llegó puntual, cosa que no era habitual en él, y parecía nervioso. «Mira, Bea», comenzó después de pedir su café, «he estado pensando mucho en lo que dijiste el otro día en casa de papá y mamá. Y creo que tienes razón en algunas cosas». Era la primera vez en 40 años que Alfonso reconocía que podía haber algún problema en nuestra dinámica familiar. «Durante toda mi vida, Krita», continuó, «he dado por sentado que las cosas eran normales, que todas las familias funcionaban como la nuestra, pero después de hablar con Marisol sobre todo esto, me he dado cuenta de que tal vez no ha sido justo contigo». Me quedé en silencio, esperando a ver a dónde quería llegar. Marisol me hizo ver que los cumpleaños de sus hermanas siempre se celebran igual, que sus padres no tienen favoritos tan evidentes. Y entonces empecé a recordar nuestros cumpleaños y Alfonso se detuvo, como si no supiera cómo continuar. ¿Y qué? Y me di cuenta de que siempre he recibido más atención, más regalos, más todo. Y que tú nunca has protestado, nunca has dicho nada. Siempre has estado ahí sonriendo y fingiendo que todo estaba bien. No fingía que todo estuviera bien, le dije. Esperaba que algún día fuera diferente, pero nunca lo fue. No, nunca lo fue. Alfonso se quedó mirando su café durante un rato largo. «No sé cómo compensarte 40 años de esto», dijo finalmente. «No tienes que compensarme nada», respondí. «No es tu culpa haber sido el hijo favorito. Es solo la realidad de nuestra familia, pero sí puedo hacer que las cosas sean diferentes a partir de ahora». Esa conversación con Alfonso fue un punto de inflexión importante, no porque cambiara todo de la noche a la mañana, sino porque por primera vez alguien de mi familia había reconocido la injusticia sin intentar justificarla o minimizarla. Durante los meses siguientes, Alfonso hizo esfuerzos conscientes por incluirme más en su vida. Me invitaba a cenas con él y Marisol, me consultaba sobre regalos para mis padres e incluso me pidió consejos sobre algunos problemas laborales que estaba teniendo. Era extraño, después de tantos años siendo la hermana invisible, de repente tener una relación real con Alfonso. Descubrí que, cuando no estaba siendo el centro de atención familiar, era una persona bastante agradable e interesante. Pero el verdadero examen de mi nueva posición familiar llegaría con el siguiente gran evento, el cumpleaños de Alfonso en marzo. Tradicionalmente, yo siempre había participado en la organización de sus fiestas como una ayudante silenciosa. Mamá me llamaba para pedirme que trajera flores, que ayudara con la decoración, que llegara temprano para echar una mano con los preparativos. Yo siempre decía que sí, siempre estaba disponible para hacer que la celebración de Alfonso fuera perfecta. Este año, cuando mamá me llamó a finales de febrero para hablar de los planes, le dije algo que jamás había dicho antes. «Este año no voy a poder ayudar con la organización». «¿Por qué no?» «Porque tengo planes propios ese fin de semana». Era mentira. No tenía planes específicos, pero había decidido que no iba a dedicar mi tiempo libre a organizar la celebración de alguien que durante 40 años había recibido todo mientras yo recibía migajas. «Pero Beatriz», protestó mamá, «siempre has ayudado. Alfonso cuenta contigo». «Alfonso tiene 32 años», respondí. «Puede organizar su propia fiesta. O vosotros podéis organizársela sin mi ayuda». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «Pero vendrás a la fiesta, ¿verdad? Si me invitáis oficialmente y con tiempo suficiente, veré si puedo ir». Esa conversación marcó otro cambio importante en la dinámica familiar. Por primera vez, yo no estaba automáticamente disponible para servir a los demás. Tenía mis propias prioridades, mis propios planes, mi propia vida. Una semana antes del cumpleaños de Alfonso, recibí una invitación formal por WhatsApp de parte de Marisol, no de mis padres, no de Alfonso, sino de su mujer. «Beatriz», decía el mensaje,
Te invitamos oficialmente a la celebración del cumpleaños de Alfonso el sábado 15 de marzo a las 20 en el restaurante La Terraza del Casino. Esperamos que puedas acompañarnos. Un abrazo, Marisol. Era la primera vez en mi vida que recibía una invitación formal a un cumpleaños de Alfonso. Durante décadas, simplemente se había dado por sentado que estaría ahí. Decidí ir, no porque sintiera la obligación de siempre, sino porque me apetecía celebrar con mi hermano, ahora que empezábamos a tener una relación más equilibrada. La fiesta fue diferente a todas las anteriores. Era más íntima, más elegante, menos ostentosa que las celebraciones multitudinarias de años anteriores. Alfonso había invitado a una veintena de personas, familia cercana, algunos amigos íntimos, compañeros de trabajo. Durante la cena, me sorprendió gratamente descubrir que Alfonso se acercó a mi mesa varias veces para charlar conmigo, para preguntarme por mi trabajo, para incluirme en las conversaciones. Por primera vez, no me sentí como un mueble decorativo en su celebración. Cuando llegó el momento del brindis, Alfonso se puso de pie con su copa en la mano. «Quiero dar las gracias a todos por estar aquí», comenzó. «Este año he reflexionado mucho sobre la familia, sobre las relaciones, sobre lo afortunado que soy de tener a las personas que tengo a mi lado». Sus ojos se detuvieron en mí por un momento. Y quiero mencionar especialmente a mi hermana Beatriz, que durante toda mi vida ha estado ahí, apoyándome, celebrando conmigo, sin recibir siempre el reconocimiento que merecía. Bea, eres una persona extraordinaria, y me alegro de que por fin estemos construyendo la relación que siempre deberíamos haber tenido. El brindis de Alfonso me emocionó profundamente, no porque fuera especialmente elocuente, sino porque era la primera vez que me reconocía públicamente, que me valoraba delante de otros, que me convertía en alguien visible en una celebración suya. Después de la fiesta, mientras esperábamos los taxis, Alfonso se acercó a mí. «¿Te ha gustado la celebración?» «Ha estado muy bien», respondí sinceramente. «He intentado que fuera diferente a las de antes, más equilibrada». Entendí lo que quería decir. Había sido una fiesta bonita, pero no desproporcionadamente lujosa. Había sido especial, pero no millonaria. Había sido una celebración apropiada para un hombre de 32 años, no un espectáculo faraónico. «Ha sido perfecta», le dije, y lo decía en serio. Los meses siguientes trajeron más cambios graduales pero significativos. Mis padres empezaron a consultar conmigo antes de tomar decisiones que me afectaran. Me preguntaban por mis planes antes de organizar reuniones familiares. Me incluían en conversaciones sobre temas importantes de la familia. No era el cambio dramático que habría fantaseado en mis años de adolescencia, pero era un cambio real y sostenible. En junio, cuando se acercaba el cumpleaños de papá, mamá me llamó para preguntarme qué podríamos regalarle. «¿Qué te parece si le organizamos una cena familiar en casa?», sugirió. «Me parece bien», respondí. «¿Quieres que ayude con algo específico? Podrías encargarte del postre. Sabes que a tu padre le encantan tus torrijas». Era una petición simple, pero significativa. Mamá me estaba pidiendo que contribuyera con algo especial, algo que yo hacía bien, algo que era reconocido y valorado. Durante toda mi vida, mis contribuciones a las celebraciones familiares habían sido tareas auxiliares: poner la mesa, recoger los platos, ayudar en la cocina. Nunca me habían pedido que fuera responsable de algo importante, de algo que fuera el centro de atención. Por supuesto, acepté. Le haré torrijas con helado de vainilla, que es como más le gustan. El cumpleaños de papá fue otro hito en mi proceso de recuperación del lugar que merecía en la familia. Cuando trajeron mis torrijas como postre, papá sonrió de una manera que no había visto en años. «Estas torrijas están buenísimas», dijo después del primer bocado. «Nadie las hace como tú, Beatriz». Era un comentario pequeño, pero para mí fue enorme. Era la primera vez que papá reconocía públicamente que yo tenía una habilidad especial, que yo contribuía a algo único a la familia. Después de cenar, mientras recogíamos entre todos, papá se acercó a mí en la cocina. «Beatriz», me dijo, «quería darte las gracias por las torrijas y también, bueno, por otras cosas». «¿Qué cosas?» «Por todo lo que has hecho por esta familia durante todos estos años. Puede que no siempre lo hayamos dicho, pero lo hemos visto». No era una disculpa completa, no era el reconocimiento total de 40 años de injusticia, pero era un paso. Era papá admitiendo, a su manera,
que había habido un desequilibrio. Gracias, papá, le dije. Eso significa mucho para mí. Durante el verano, empecé a notar que mi relación con la familia había encontrado un nuevo equilibrio. Ya no era la hija invisible que aceptaba cualquier cosa sin protestar, pero tampoco era la hija rebelde que rechazaba todo contacto familiar. Era simplemente yo misma, una mujer adulta que participaba en la familia en sus propios términos, que ponía límites cuando era necesario, que decía no cuando no le apetecía algo, pero que también disfrutaba genuinamente de los momentos de conexión real. El verdadero examen de mi transformación llegó el año siguiente, cuando se acercaba mi 41º cumpleaños. Era la primera vez desde mi desaparición que tendría que navegar la celebración de mi cumpleaños con mi familia renovada, pero todavía imperfecta. Durante todo septiembre me pregunté qué hacer: volver a desaparecer para mantener mi independencia, dar una oportunidad a mi familia para demostrar que habían aprendido algo del año anterior, organizar algo yo misma e invitarlos. Finalmente, decidí hacer algo que nunca Maro había hecho: tomar el control de mi propia celebración. A principios de octubre, llamé a mis padres y a Alfonso. Este año quiero celebrar mi cumpleaños de una manera especial, les dije, y me gustaría que estuvierais ahí. La sorpresa en sus voces fue evidente. Durante 40 años, yo nunca había tomado la iniciativa en nada relacionado con mi cumpleaños. ¿Qué tienes en mente?, preguntó mamá. Voy a reservar una mesa en el restaurante Botín para el sábado por la noche. Una cena íntima, solo nosotros 5, vosotros, Alfonso, Marisol y yo. Nos parece estupendo, respondió papá. ¿Qué podemos llevar? Nada, respondí firmemente. Es mi cumpleaños y yo me hago cargo de todo. Esa simple declaración, yo me hago cargo de todo, representaba una revolución completa en la dinámica familiar. Durante décadas, otras personas habían decidido cómo celebrar mi cumpleaños. Otras personas habían pagado las cuentas cuando las pagaban. Otras personas habían elegido los lugares y los menús. Por primera vez en mi vida, iba a ser la arquitecta de mi propia celebración. Reservé una mesa en el restaurante más antiguo de Madrid, el mismo lugar donde habían cenado Hemingway y Goya. Elegí el menú con cuidado: cochinillo asado, que era la especialidad de la casa, acompañado del mejor vino tinto que podía permitirme. Cuando llegó el día, me vestí con especial cuidado. Me puse un vestido azul marino que había comprado expresamente para la ocasión, el collar de lapislázuli que había comprado en Navaluenga y unos zapatos nuevos que me hacían sentir elegante y segura. Llegué al restaurante la primera, como había planeado. Quería estar allí para recibir a mi familia, para ser la anfitriona de mi propia celebración. Mis padres llegaron puntuales, vestidos con más elegancia de la habitual. Mamá llevaba un vestido que no le había visto nunca, y papá se había puesto su mejor traje. Beatriz, me dijo mamá al verme, estás preciosa. Alfonso y Marisol llegaron unos minutos después. Alfonso traía un ramo de flores y Marisol llevaba una bolsa de regalo cuidadosamente envuelta. Felicidades, hermana, me dijo Alfonso, dándome un beso y entregándome las flores. Gracias por invitarnos a tu celebración. Era la primera vez que Alfonso me daba las gracias por incluirlo en mi cumpleaños. Durante toda la vida había sido al revés. Yo agradecía ser incluida en las suyas. Durante la cena, la conversación fluyó de una manera que no recordaba haber experimentado antes en una comida familiar. Hablamos de libros, de viajes, de trabajo, de planes futuros. Por primera vez, mis opiniones y mis experiencias eran el centro de la atención. Mamá me preguntó por mis proyectos en el instituto, por los libros que estaba leyendo, por mis planes para las vacaciones de Navidad. Papá me contó anécdotas de su juventud que nunca había compartido conmigo. Alfonso me pidió consejo sobre una decisión profesional importante que estaba considerando. Era como si, después de 40 años, hubieran descubierto que tenía una personalidad propia, una vida propia, una perspectiva propia que valía la pena conocer. Cuando llegó el momento del postre, el camarero trajo una tarta de chocolate con una vela, y toda la mesa me cantó el cumpleaños feliz, con una emoción que nunca había sentido antes en mi cumpleaños. Pide un deseo, me dijo Marisol cuando soplé la vela. Cerré los ojos y pedí el mismo deseo que había pedido en Navaluenga un año antes: seguir siendo libre. Pero esta vez añadí algo nuevo.
que mi familia siguiera creciendo en su capacidad de valorarme. Después del postre, llegó el momento de los regalos. Marisol me entregó su paquete primero. «Es algo pequeño», dijo, «pero espero que te guste». Dentro había un libro de poesía de Clarice Lispector, la escritora brasileña que admiraba, con una dedicatoria manuscrita de Marisol, para Beatriz, una mujer valiente que nos ha enseñado a todos lo que significa conocer tu propio valor. Me emocioné tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez que alguien de mi familia me definía como valiente. Alfonso me dio un sobre. «No sabía qué regalarte», admitió, «así que pensé en algo que podrías usar para ti misma». Dentro del sobre había un bono para un fin de semana en un balneario de lujo en Galicia, para que puedas disfrutar de otro de esos viajes que tanto te gustan, me explicó. Mis padres se miraron entre ellos antes de darme su regalo. Mamá sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Beatriz», dijo papá, «este regalo viene con una disculpa». Abrí la caja y encontré unos pendientes de perlas preciosos, claramente caros, claramente elegidos con cuidado. «Son preciosos», dije, y lo eran. «Queremos pedirte perdón», continuó mamá, «por todos los años en que no te hemos valorado como merecías. No podemos cambiar el pasado, pero queremos que sepas que te vemos, que te apreciamos y que lamentamos haberte hecho sentir invisible durante tanto tiempo». Era la disculpa que había esperado durante 40 años. No era perfecta, pero era sincera, y llegaba en el momento en que ya no la necesitaba desesperadamente, lo que la hacía aún más valiosa. «Gracias», les dije, «por los pendientes y por las palabras». Al final de la noche, cuando nos despedíamos en la puerta del restaurante, Alfonso me abrazó con fuerza. «Ha sido el mejor cumpleaños familiar que recuerdo», me dijo, «y no solo tuyo. Ha sido especial para todos nosotros». Tenía razón. Por primera vez, una celebración familiar había girado en torno a conectar realmente unos con otros, en lugar de simplemente cumplir con las obligaciones sociales. Esa noche, de vuelta en casa, me quedé despierta reflexionando sobre el año que había pasado desde mi desaparición en Navaluenga. En 12 meses, había pasado de ser la hija invisible a ser una mujer que conocía su valor y que había enseñado a su familia a verla. No había sido un proceso fácil ni rápido. Había requerido valor, constancia y la voluntad de arriesgar relaciones familiares que, aunque imperfectas, eran las únicas que tenía, pero había valido la pena. Los años siguientes confirmaron que el cambio era real y duradero. Mis cumpleaños se convirtieron en celebraciones genuinas, ya fueran organizadas por mí misma o por mi familia. Mis logros profesionales empezaron a recibir el reconocimiento que merecían. Mis opiniones se tuvieron en cuenta en las decisiones familiares importantes. Cuando cumplí 45 años, mis padres me organizaron una fiesta sorpresa e invitaron a mis amigas del instituto, mis compañeras de trabajo y algunos primos que no había visto en años. Fue una celebración hermosa, llena de personas que realmente me apreciaban. Cuando Alfonso tuvo su tercer hijo, me pidió que fuera la madrina. Cuando mis padres tuvieron que tomar decisiones importantes sobre su jubilación, me consultaron y valoraron mis consejos. Cuando hubo que organizar las bodas de plata de sus matrimonios, me incluyeron como una organizadora principal, no como una ayudante. Pero quizás el momento que más me marcó fue cuando cumplí 50 años. Alfonso se puso de pie durante la cena y pronunció un discurso sobre mí que jamás olvidaré. «Mi hermana Beatriz», dijo, «es la persona más fuerte que conozco. Durante décadas mantuvo unida a esta familia con su paciencia, su generosidad y su amor incondicional, sin recibir el reconocimiento que merecía. Cuando finalmente decidió valorarse a sí misma, nos enseñó a todos nosotros a valorarla también. Bea, eres un ejemplo de dignidad, de crecimiento personal y de la capacidad de cambiar las cosas cuando decides que ya no las vas a aceptar. Te admiro profundamente y me siento orgulloso de ser tu hermano». Los aplausos que siguieron a ese discurso fueron los más sinceros que había escuchado en mi vida. Ahora, a los 56 años, cuando miro hacia atrás, entiendo que mi desaparición aquel domingo de octubre no fue un acto de rebeldía o de egoísmo. Fue un acto de amor propio que cambió no solo mi vida, sino la vida de toda mi familia. Mis padres aprendieron que el amor no se demuestra solo con grandes gestos hacia algunos hijos,
sino con atención constante y equitativa hacia todos. Alfonso aprendió que los privilegios vienen con responsabilidades y que valorar a los demás es tan importante como ser valorado. Y yo aprendí la lección más importante de todas, que nadie puede valorarte más de lo que te valoras a ti misma. El collar de lapislázuli que compré en Navaluenga sigue siendo una de mis posesiones más preciadas, no por su valor material, sino por lo que representa, el momento en que decidí que merecía serenidad, que merecía sabiduría, que merecía amor. Hace unos meses, una de mis alumnas me preguntó qué consejo le daría a una persona que se sintiera invisible en su propia familia. Haz algo que te haga visible para ti misma, le respondí. Y después, no tengas miedo de desaparecer de los lugares donde no te valoran como mereces. A veces, la única manera de que te vean es enseñarles lo que es vivir sin ti. Ella me miró con esos ojos brillantes de los 17 años y me dijo, «Profesora, usted hizo eso». Sonreí tocando instintivamente mi collar de lapislázuli. «Sí», le dije, y fue la decisión más valiente y más liberadora de mi vida, Ainta. Porque a veces, para encontrar tu lugar en el mundo, primero tienes que tener el coraje de perderlo. Y a veces, para que las personas que amas aprendan a amarte bien, primero tienes que enseñarles lo que se sienten cuando no estás ahí. Mi desaparición duró solo 3 días, pero sus efectos durarán toda la vida. Y eso, Min, después de todo, es lo que hacen las decisiones valientes. Cambian no solo el momento en que las tomas, sino todos los momentos que vienen después.